¿Alguna vez han escuchado la definición de lo ñero barroco? No, no estoy hablando de una corriente literaria del siglo XVI y tampoco estoy hablando de un puesto de carnitas al costado de la Biblioteca Vasconcelos. El día de hoy les voy a hablar del poemario Sonetos ñero barrocos de Luis Flores Romero. Luis es un autor mexicano. Vive y nació aquí en la Ciudad de México en el año de 1987 y ha recibido diversos premios, ha tenido diversas becas también, ha tenido la del FONCA y la de la Fundación para las Letras Mexicanas. Ha publicado diversos libros como el de Sonetos ñeros barrocos o también el de Lotería del Balardo. Actualmente es conductor de la barra de Muerde Lenguas que pasa en el programa Resistencia Modulada en Radio UNAM junto con Mario Conde. Y también es muy conocido Luis Flores por hacer muchos memes y sátira, tanto intelectual como a veces también política, en su página de Facebook Lufloro Panadero, donde publica muchas décimas y muchas cosas con respecto a los temas que están pasando en el momento. Seguramente ustedes ya lo han visto por ahí. De hecho es curioso porque por ahí quiero empezar. Recuerdo que cuando fui a la presentación de este libro, él comentó que su alter ego es Lufloro Panadero, el mismo nombre que lleva en la página de Facebook, y que Lufloro Panadero se burla mucho de los poetas experimentales, es más estructural, escribe en décimas, escribe en soneto y es más conservador, busca más estructuras clásicas. Y la contraparte de Luis Flores Romero le gusta más experimentar con la poesía y acepta más estos tipos de tendencias más contemporáneas y más experimentales. Lufloro Panadero se burla en memes o en poemas con respecto a este tipo de expresiones artísticas. Me pareció algo muy divertido, no sé si lo sigue implementando hoy día, pero por lo pronto este libro de sonetos ñero barrocos lo firma como Lufloro Panadero y si no mal recuerdo los otros libros que le he visto los firma como Luis Flores Romero. Para entender este libro primero creo que hay que desmenuzar y entender ciertos términos. Para empezar, ¿qué es lo ñero? Creo yo que es uno de los términos más importantes para poder comprender el libro. Loñero es una palabra que es muy común en México y tengo entendido que particularmente en la Ciudad de México es más usado. Según lo que pude encontrar en internet, hay otros países como en Colombia donde también se usa en el algor popular. Sin embargo, en México tiene un significado muy específico. Según el Diccionario del Español de México, un ñero es un sustantivo y adjetivo dado a una persona que se considera vulgar, carente de educación por pertenecer a una clase social baja. Yo creo que sí podemos ser ñeros sin necesariamente pertenecer a una clase social baja, aunque acepto la parte en la que dice que tiene que ver con lo vulgar, con lo grosero, por así decirlo. Hay una definición que me gustó más que también encontré en internet. La referencia, o más bien el significado, lo encontré en una página que se llama Word Reference y dice lo siguiente: ñero, esa palabra es usada mucho en el DF, ahora Ciudad de México, y el significado que le otorgo es este: persona que se expresa vulgarmente a groserías, morbosidades e incoherencias, no importando el respeto a su audiencia. Creo que es una definición más apegada a lo que podríamos definir como ñero. Tiene que ver con el doble sentido, con lo vulgar, con este juego de palabras que es muy común en México y que llamamos albur. ¿Te volviste vegana? ¡Qué sorpresa! Entonces hay que echar en una olla mi carne con tu carne que es de soya y hagamos una idílica hamburguesa. Cuando percibo tu sabor de fresa y pienso en tu misterio de cebolla, la longaniza se me desenrolla y en tu papaya busca verse presa. No todo es chile, plátano y pepino. Si quieres tener buenas proporciones, le falta un camarón a tu aderezo. Tú serás una pera, yo un cochino. Yo te daré el yogurt, tú los melones. Tú pon la coliflor y yo el pescuezo. Eso es lo ñero. Jugar con las palabras para darle una perspectiva vulgar o también ser un tanto vulgar en el doble sentido o, como decía la referencia que acabo de leer, ser un poco incluso hasta morboso.
Vamos a juntarlo con algo más histórico, que es lo barroco. Es un poco más fácil de definir y probablemente algunos de ustedes ya conozcan la definición de barroco. El barroco es un periodo artístico que data del siglo XVII al siglo XVIII. Tuvo su origen en Italia y se esparció en diferentes puntos de Europa, incluida España. De hecho, en España tuvo un auge y tuvo una importancia fundamental para el desarrollo artístico de este país y que incluso se contagió en las colonias que en ese entonces tenía España, particularmente en la Nueva España. Es decir, que el barroco empapó mucho la Nueva España, que ahora es nuestro México. Es curioso porque el barroco buscaba ser elegante y pertenecer a la sociedad alta. Sin embargo, cuando se dio, también se estaba dando un periodo económicamente dificultoso para España en ese entonces. Por lo tanto, aunque el barroco sí vemos en pinturas que retratan a reyes, por ejemplo, o a gente importante, e incluso también en las obras se habla de gente adinerada, también vemos que muchas veces, tanto en pinturas como en obras de teatro, como en otras expresiones artísticas, se refleja mucho a la sociedad, a lo cotidiano. Es decir, que el barroco se empezó a asociar mucho en ese entonces con lo cotidiano. Acababa de pasar el Renacimiento, que se centraba mucho en la belleza del hombre, en los dioses, en los mitos, particularmente en mitos griegos o romanos y en mitos católicos y cristianos. Y aunque el barroco sí retomó muchas de estas ideas, también hizo algo que no era tan común, que era enfocarse en lo popular. Y aquí es donde vemos el primer acercamiento al oñero, porque el oñero también tiene que ver con lo popular, con lo del pueblo, con lo vulgar, el vulgo, vaya. Entonces vemos que en este libro Luis eligió dos temas que congeniaban muy bien: lo ñero y lo barroco. El barroco, creo yo, es uno de los periodos más importantes para la literatura escrita en español, es decir, la hispánica, si no es que es el periodo más importante. Y con literatura hispánica me refiero tanto a la escrita en España como la escrita en las colonias. Es por eso que también a esta época se le conoce como los siglos de oro de la literatura española. El barroco se caracteriza en la literatura por utilizar un lenguaje rebuscado. Utilizaba muchas alegorías, muchos adjetivos, muchas metáforas, y uno de los aspectos que se nota más en la literatura, particularmente en los poemas, es el hiperbatón, que es una figura retórica que mueve el orden de las palabras para darles un sentido estético, artístico, y también en el caso de la poesía ayudaba a que empataran las rimas como debían de ser en las estructuras poéticas. Algunos de los escritores más importantes, por nombrar algunos, podrían ser Lope de Vega, Francisco de Quevedo, nuestra queridísima Sor Juana Inés de la Cruz, que era de aquí de la Nueva España, también, por ejemplo, Miguel de Cervantes, que él resaltó no tanto por la poesía, sino más bien por ser el autor de la novela, creo yo, y creo que muchos coinciden conmigo, la novela más importante para las letras hispánicas, que es El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. En este periodo las estructuras poéticas también eran muy importantes. Es decir, que se escribían poemas con estructuras ya sea de arte menor, de arte mayor, en endecasílabos, en heptasílabos, en silbas, etc. Una de las estructuras poéticas más importantes para este periodo es, sí, ya adivinaron, el soneto. Y fue así como Luis logró empatar todo de forma magistral. Los sonetos de la época barroca, lo ñero de lo popular y lo barroco, que en ese entonces reflejaba mucho de lo popular. Así nacen los sonetos ñero barrocos. Terminemos de empatar esto. ¿Qué es un soneto? Un soneto es un poema escrito en arte mayor, es decir, que es de 9 sílabas los versos para arriba. Habitualmente lo más común son los versos en decasílabos, es decir, que tienen 11 sílabas cada verso. Los sonetos se dividen en 4 estrofas, que son 4 conjuntos de versos. 2 cuartetos, que son un conjunto de 4 versos, y 2 tercetos, que son 2 conjuntos de 3 versos cada conjunto. Entonces tenemos que un soneto es de 2 cuartetos y 2 tercetos y da un total de 14 versos. Eso no es todo, sino que además cada estrofa tiene una rima en específico. Los cuartetos riman en rima consonante A, B, B, A,
ABBA, y la rima más común de los tercetos es CDC, CDC, con diferentes variaciones. Si creen que les estoy hablando en chino, en este momento debe estar desapareciendo una imagen donde está la estructura total del soneto para que ustedes más o menos la vean y tengan un entendimiento cercano a lo que se trata el soneto. Como ya dije, el soneto tiene su nacimiento en Italia y empieza a tomar un auge en el Renacimiento. La literatura española lo recoge primero con el Marqués de Santillana, que no tiene mucho éxito al momento de querer difundir esta estructura poética, y no es hasta la llegada de Garcilaso de la Vega que el soneto se consolidiza en la literatura española. El libro entonces resulta espectacular porque, como ya dije, junta el término de los sonetos, que es algo que tiene un auge durante el barroco, el término del oñero, que es lo popular, con lo barroco, que buscaba retratar lo popular. Así nacen los sonetos ñero-barrocos, que incluso tienen un juego de palabras, porque podrían, así si uno lo lee rápido, escuchar sonetos neobarrocos, es decir, barrocos nuevos, barrocos traídos a la contemporaneidad. Obviamente las estructuras de lo barroco ya no se usan en nuestro día o en nuestros días, o más bien no es tan común que alguien se clave tanto en las estructuras. Se pone como prioridad más bien los temas que se tocan y no la forma en cómo se retratan estos poemas. Sin embargo, Luis Flores logra congeniar dos cosas geniales, que es lo contemporáneo, que ahorita es muy común ver lo común, lo normal, redes sociales, lo que pasa en la calle, lo que pasa en el pueblo, pero también le suma algo que ya no es tan común que se utilice, que son las estructuras poéticas. Ojo, si hay autores que lo utilizan, pero se le da más prioridad al tema. Y aparte de todo, utiliza las estructuras de lo barroco que ya había comentado. Lenguaje rebuscado, cambiar la estructura de las palabras, utilizar un exceso de alegorías, de metáforas, en fin, se ve reflejado algo del pasado en lo nuevo y le da una nueva frescura. Aparte, el libro tiene varios detalles geniales. Por ejemplo, juega con la tu poética. ¿Qué está jugando con eso de la tu poética? Bueno, cuando uno analiza un poema, habitualmente está escrito en primera persona, de alguien que le está hablando a otro alguien. Y habitualmente a esa primera persona la llamamos yo poético. No sabemos si es el autor mismo que está intentando expresar algo, o es el autor basándose en alguien más. En fin, pueden ser un montón de personas las que podrían estar hablando en el poema, y por eso lo llamamos mejor yo poético, es decir, un ente abstracto que se está expresando en primera persona. Bueno, pues ¿qué se está entendiendo después? Que si hay un yo poético, existe una tu poética. Es decir, una segunda persona a la que le estoy recitando mis poemas. Otra forma súper interesante es la forma en la que está escrito, porque recuerda precisamente a cómo se escribía en la época, no solo por los sonetos, sino por ejemplo los títulos. Los títulos que eran largos y explicaban más o menos de qué trataba el tema del poema, del cuento, de la novela. Bueno, del cuento no tanto porque no era muy común en esa época, pero sí del poema o incluso de la novela. Por ejemplo, este título: un poco agraciado y lujurioso pastorcillo canta a su amada que lo redime. Soneto escrito a cuatro manos, Luflor panadero y fray nemoroso de Benevente. Aparte de que hay ahí un albur que no sé si notaron, pero bueno, te está explicando cómo se escribió el poema y quién lo escribió, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos otro que precisamente hace referencia a la tu poética. Hace relinche por la pérdida de una muy hermosa tu poética. Es decir, son explicativos. Y ya para continuar, también tiene otro elemento que es la primera hoja, que nos muestra como si fuera un libro de época el título y escrito todo a letra, es decir, sin números, el lugar donde se escribe, el año, y todos estos elementos que eran muy comunes de los libros en la época de lo barroco. Compuesto por Lufloro Panadero, dirigido al excelentísimo señor Juan Pérez, mi rey de Tláhuac, chavo ruco de la Condesa, hipster de Coyoacán, tianguista de Santa Marta, chaca de la Morelos y ermitaño de la Friendzone.
porque era común en ese entonces dedicar el libro a alguien. Habitualmente ese alguien era el que pagaba para que escribieras el libro o que te daba la posibilidad de escribir el libro de forma monetaria, es decir, el mecenas. Y bueno, te decías el nombre y algún título nobiliario, ¿no? Está una hoja de dedicatoria que también era muy común para la época, y está otra hoja que básicamente lo que está diciendo es que autoriza la escritura del libro, porque en ese entonces era muy común que los libros pasaran por un censor que viera que no hablabas mal del gobierno o que no tenías escenas excesivamente groseras o impúdicas, y aunque a veces esos censores no funcionaban muy bien, también había ocasiones en las que prohibían la publicación de algún libro. Aprobación. Por mandato vuestro he leído el libro de poesías, sonetos ñerobarrocos del bachiller Lufloro Panadero, aspirante a la cátedra de cánones, hijo de la vecindad de Xochimilco y muy leído en los alrededores de Texcoco. Y no hallando verso que ofenda a nuestra santa religión, proporción herética ni agravio a nuestro virrey Mancera, y viendo que antes bien exalta sabrosísimamente los honestos y sencillos manjares de la mexicana gastronomía y vitupera el veganismo, las dietas, los sustitutos y demás males que a mi juicio ha traído la lectura de Carlos Baudelaire, es de mi parecer que se dé al invento de Gutenberg estas fojas para deleite y disfrute de los vecinos del reino. A 24 días del mes de mayo de 2016, en mi cubículo del Colegio y Escuela de Acusmática de esta Real y Temalicia Universidad de la Imperial Ciudad de México. Por último les voy a leer otro poema y con esto cerramos el video. Celebra la dulcísima tácita umbilical de la bella enemiga. Tu ombligo es carrusel de miel y gozo, canción de néctar, caracol de luna. Cóncavo signo, sensitiva cuna, hojuela para el acto minucioso. Ecuatorial oasis, casi pozo, y casi vaso y caso de mi hambruna. Rueda sutil del tiempo y la fortuna, y cántaro del vicio delicioso. Tu ombligo es el mandala que circundo para que te relajes, me protejas, y así comience un lúbrico amorío. Es un error. Es un error profundo cuando tu ombligo alejas y no dejas que se junte y se bese con el mío. Eso es todo lo que tengo que decir para ustedes de estos Sonetos ñerobarrocos, un libro extraordinario que revive las estructuras poéticas de la época barroca y las traen a nuestra contemporaneidad junto con cosas comunes de lo mexicano como el albur, el pozole, los tacos de carnitas y el metro de la Ciudad de México. Si tienen la oportunidad de conseguirlo, lo recomiendo sobremanera. Y por supuesto que si todavía no siguen, que se me haría raro que no lo sigan a Lufloro Panadero, buscarlo en Facebook, en Twitter, porque publica también hay cosas geniales. Y por supuesto, escuchar a Luis Flores Romero y a Mario Conde en su programa de radio Resistencia Modulada. Nos vemos.